En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Designio, soberanía, soberano. Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, según su voluntad. Y usted se va a dar cuenta que nadie, la palabra claramente nos dice que nadie le puede decir a Dios, no hagas esto, hasta aquí nadie. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Vamos allí en su bosquejo, donde usted tiene, donde dice definición del decreto de Dios. Más claro es, le hacemos la pregunta, ¿qué es el decreto de Dios? El decreto de Dios es el acto eterno, sabio e inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Por el cual Dios ha determinado todo lo que ha de suceder. ¿Para quién? Para su gloria. En otras palabras, el decreto de Dios es su propósito o determinación con respecto a las cosas futuras. Y ponga mucha atención, hermano, porque va a haber preguntas que usted se va a hacer en su mente, pero guárdelas anótelas por ahí y después que demos la clase, entonces contestamos. Pero es muy importante que esté pendiente. Nuestra confesión de fe bautista de 1689, ustedes saben que ya estuvimos 2 años estudiándola, entonces usted tiene un conocimiento por lo menos bastante sólido de lo que es la confesión bautista. Dice en el capítulo 3, en el párrafo 1, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas. Fíjese que no dice algunas, dice todas las cosas, todo lo que sucede. Eso incluye lo bueno y lo malo. ¿Ok? Eso incluye lo bueno y lo malo. Vamos a ver entonces los versículos de apoyo. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10 nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Y es en esa frase, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. A mí se me salieron las lágrimas cuando estaba preparando esta clase y leía toda la palabra del Señor. Qué cosa tan tremenda, ¿eh? Que aún las cosas malas que suceden, Dios las permite, aunque Él no es el autor del mal. Pero aún en esas cosas malas que suceden, Dios cumple su propósito. Usted lo va a ver. Vaya ahí al Salmo 33:11, que dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. No en algunas generaciones, sino en todas las generaciones. En Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquellos que aman a Dios, ¿quiénes son? Los creyentes. La palabra claramente nos dice que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero.
Por eso nosotros podemos verdaderamente amar a Dios. Mucha gente puede decir que ama a Dios, los incrédulos pueden decir que aman a Dios, pero es un Dios imaginario, un Dios que ellos se hacen aquí en su mente, que no existe solamente en sus mentes, pero no es el Dios que nos ha dado esa revelación de la palabra, la revelación especial que es su palabra, la revelación natural que la podemos ver afuera, los árboles, la naturaleza, todo. Ese es el Dios real. Vayamos al punto 2 que dice la naturaleza del decreto de Dios. El decreto de Dios es eterno, eterno. Antes de la creación, Dios ya había decretado todo. Todo lo había decretado. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 nos dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, oiga bien esto, antes de los tiempos de los siglos. Cuando nosotros terminemos esta clase, hermanos, de verdad que nos vamos a gozar grandemente. Si usted la ha tomado, bueno, usted sabe que nosotros como seres humanos necesitamos repetir. Pero cuando nosotros terminemos esta clase, nos vamos a gozar, porque vamos a entender que Dios está en control de nuestras vidas. Todo lo que está sucediendo, Dios está en control. Y nosotros debemos descansar en Él. Y tenemos el privilegio de haber sido llamados por Él. No hay privilegio más grande que ese en esta vida. Veamos, el decreto de Dios es inmutable. El decreto de Dios es inmutable. Significa que nada puede frustrar su propósito. Nada. Job, capítulo 23, versículo 13 dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Soberano, ¿verdad? Decreta las cosas y suceden. El decreto de Dios es sabio y santo. Sus decretos son perfectos en sabiduría y pureza moral. Romanos capítulo 11, versículo 33 nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nosotros podemos entender de Dios lo que Él nos ha revelado solamente en su palabra. De ahí, ¿sabe que hay personas que empiezan y preguntan y preguntan y preguntan, y ahí llega un momento en que uno tiene que decir no lo sé, porque la palabra no lo revela? Deuteronomio 29, 29, ¿qué nos dice? Que lo revelado es para el hombre y lo oculto es de Dios. Nosotros podemos llegar con estas mentes finitas hasta un punto. Él es infinito, nosotros finitos. El punto D nos dice que el decreto de Dios es libre y soberano. Dios no fue influenciado por nada ni por nadie fuera de Él. Daniel capítulo 4 versículo 35 nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante del Señor, como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni le diga, ¿qué haces? Nadie. Cuando leemos estos pasajes bíblicos, hermano, hay que humillarnos delante del Señor. Usted sabe que hay personas que dicen, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Planean. Hace poco una persona conocida
muy pudiente económicamente. Y me enteré, porque hacía mucho tiempo que no lo veía, falleció de un infarto. Entonces, planeando. Ahora, nosotros tenemos que decir, como dice la palabra, voy a hacer esto, si Dios quiere. Si Dios quiere, haré esto, haré lo otro o haré lo otro. Si Dios quiere. Esa es la manera en que nosotros debemos acercarnos y expresarnos de Él. Vamos al punto número 3. El alcance del decreto de Dios incluye todas las cosas, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Dios no ignora los eventos futuros que serán ejecutados por las voluntades humanas. Él los ha predicho en innumerables casos, y la profecía no es más que la manifestación de su eterno y previo conocimiento. Y eso es, podemos decir, ese es otro atributo de Dios, que es la presciencia de Dios. Presciencia, Él conoce todas las cosas desde antes. ¿Okay? Él las planeó, correcto. ¿Dónde vemos un ejemplo de eso? La historia de José. Hemos hablado de la historia de José. La historia de José es una clara manifestación de la presciencia soberana de Dios. Si ustedes recuerdan, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Potifar lo encarceló injustamente y los hombres se olvidaron totalmente de él. Pero dice la palabra, si usted lee toda la historia, ¿verdad? En Génesis, usted se da cuenta que dice, pero Dios estaba con él. Detrás de cada circunstancia, Dios conocía y ordenaba todas las cosas conforme al consejo eterno de Él. Dios no previó simplemente lo que los hombres harían y luego reaccionó. No fue así. Él decretó desde la eternidad permitir esos actos para cumplir su plan redentor. Desde antes. A través del sufrimiento de José, Dios preservó al pueblo y preparó un camino para que viniera el Mesías prometido. Al final, ya usted conoce la historia de José. Al final sus hermanos estaban dudosos si su hermano José se iba a vengar de ellos. Estaban asustados, estaban nerviosos. Ahora que nuestro padre Jacob murió, ahora seguramente José sí se va a vengar de nosotros por el mal que nosotros le hicimos. Pero mire lo que dice en Génesis capítulo 50, versículo 20. Él le contesta así a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La presciencia de Dios no es un simple conocimiento pasivo de Dios del futuro, hermanos, sino un conocimiento activo, ordenado por su decreto eterno. Eso es. Ya está ordenado por Él. Por eso, hermanos, yo puedo morir en un accidente, pero no accidentalmente. Yo puedo morir en un accidente, pero no accidentalmente. Por eso, cuando enfrentamos nosotros pruebas e incertidumbres, podemos confiar en que nada ocurre fuera del plan de Dios. Nada. Todo eso que usted está pasando hoy, todo es planeado por Dios. Y si usted cree firmemente que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor, entonces lo que le está pasando a usted ahora, malo, es que Dios lo planeó
para tratar contigo, para tratar con tu carácter. ¿Para qué? Para que tu carácter sea más semejante a Cristo. Es así. Nada está fuera del plan de Dios. Fíjese en el Evangelio capítulo 10, Mateo capítulo 10, 29 y 30, versículos 29 y 30. Dice el Señor: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Se preocupa Dios por las cosas pequeñitas? Hasta por las más mínimas. Una vez un familiar mío me dijo: ¿tú crees que Dios va a responder cosas tan insignificantes? Y yo le dije: pero es que Dios está hasta en las cosas más mínimas de este mundo. Él las creó. No es como que tú le das como un reloj de cuerda y tú lo dejas andando, porque hay una doctrina que cree así, que Dios creó el mundo, pero ya lo dejó, lo abandonó. Lo dejó que anduviera solo. No. Él está involucrado hasta en los asuntos más mínimos de nuestras vidas. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Póngase usted a pensar en todo lo que usted ha planeado, si ha salido exactamente como usted quiere. No. Inclusive le damos gracias al Señor, le damos gloria. Yo lo he dicho muchas veces aquí: gracias, Señor, porque no me respondiste ciertas oraciones que yo hice. Si me las hubiese respondido, ¿dónde estuviera yo hoy? Dios tiene un plan y Él lo ha decretado desde antes de que fuéramos nosotros creados. El decreto de Dios incluye la salvación y la reprobación de los incrédulos. El decreto de Dios incluye la salvación y la reprobación de los incrédulos. ¿Qué queremos decir con eso? Que Dios ha escogido a algunos para salvación y a otros decidió en su sabiduría pasarlos por alto y dejarlos en sus pecados para condenación. A estos últimos en teología se le llama los réprobos. Se le llama los réprobos. Las Sagradas Escrituras nos afirman que Dios los ha dejado en sus pecados, ha dejado a algunos en sus pecados para condenación. Vamos a ver algunos ejemplos. Romanos capítulo 9, versículos del 11 al 22. Y de todos estos versículos, como son muchos, usted léalo en su casa. Solamente he tomado las partes que reflejan esta enseñanza en este momento. Fíjese, dice: porque no habían aún nacido, está hablando de Jacob y Esaú, ni habían hecho ni bien ni mal. Ellos no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que tiene misericordia Dios, así que tiene misericordia de quien quiere tenerla y endurece a quien quiere endurecer. Proverbios capítulo 16, versículo 4 nos dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. A ver si algún hermano me ayuda con Primera de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon,
piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. A lo cual fueron también destinados. Señor, no se le escapa nada, hermanos. Nada. Judas 4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, hermanos, como Dios ha decretado que estas personas réprobas pues vayan a la condenación eterna. Otro ejemplo lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 y 11. Nos dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y yo sé que a este punto de la clase usted está haciéndose preguntas, pero al final vamos a responder. Mire los elegidos. Vamos a ver la parte de los elegidos. Y esto es una doctrina que hay que tratarla con mucho cuidado. Inclusive esto debería ser una clase completa. Pero como tiene que ver con el decreto de Dios, debemos tocarlo. Los escogidos. Las Sagradas Escrituras también nos afirman que los creyentes fueron escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Hermanos, y yo sé que de repente en sus mentes está diciendo, bueno, pastor, pero ¿será que mi hijo será elegido? No piense eso. ¿Será que mi madre, que mi padre será elegido? No piense eso, hermanos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que lo oculto es de Dios? Nosotros no lo sabemos, lo revelado es para nosotros. Debemos predicar y enseñar lo que dice la palabra. Nosotros no debemos pensar eso, debemos predicar el Evangelio y predicarle el Evangelio y orar por ellos y dejar los resultados a Dios, porque verdaderamente nosotros no sabemos a quiénes Dios ha elegido, no lo sabemos. Dios lo mantuvo oculto. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, según nos escogió, subraya ahí, en Él antes de la fundación del mundo, ahí puede subrayar también, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, de nuevo, puede subrayar, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Soberanía de Dios, decreto de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 también nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, mire bien, antes de los tiempos de los siglos. Antes. Era su propósito salvarnos. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, más agradecidos estamos del Señor. Por eso hacemos tanto énfasis, ¿verdad?, en que estudiemos la palabra de Dios. Porque así podemos conocer al verdadero Dios en su palabra. Es en la palabra del Señor que nosotros podemos conocerlo a Él verdaderamente. Como dice Arthur Pink, cuando alcanzamos los límites de lo finito y miramos hacia lo misterioso, hacia el misterioso reino del infinito, exclamemos, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33.
Dios decretó la salvación de sus elegidos, pero también la fe para la salvación. Él mismo nos da la fe. El mismo que nos da la salvación nos da también la fe. Alguien que me ayude, por favor, con 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Se dan cuenta? Él os haya escogido desde el principio para salvación. O sea, se cae la idea de que yo soy el que decido para ser salvo. Acepta a Cristo, acepta a Cristo. No, más adelante, déjame gozar un poco que yo después, antes de morirme, Él me va a dar tiempo. Él me va a dar tiempo. Eso es una gran mentira. Eso no es bíblico. Cuando el Señor va a salvar a alguien, lo salva. Y ya. Y punto. Y ese llamado es irresistible. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48 nos dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y miren lo que dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Por eso usted ve, si usted lee todo el libro de los Hechos, usted se da cuenta de que cuando iban los hermanos predicando, no se salvaba todo el mundo. Se salvaban todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero no todos. Romanos capítulo 9 del 11 al 18, eso sí, para avanzar un poco, hermanos, los voy a dejar para que lean en sus casas ese. Pero ahí ya lo tienen en sus bosquejos. Pasemos al decreto de Dios, el punto C. El decreto de Dios no anula la responsabilidad humana. Eso va a traer equilibrio a lo que estamos pensando. ¿Okay? Dice, bueno, si ya Dios ha decretado todo, entonces no importa lo que yo haga. ¿Verdad? Entonces somos títeres. Yo he escuchado esa expresión. Entonces somos títeres. No. El decreto de Dios no anula la responsabilidad humana. Las Sagradas Escrituras enseñan claramente que el hombre es una criatura responsable y que debe dar cuentas por sus acciones. Debemos dar cuentas por nuestras acciones. Inclusive nosotros como creyentes, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo, no para ser condenados, sino para dar cuentas de lo que nosotros hicimos cuando estábamos en el cuerpo. Si nosotros leemos todo el capítulo, vemos el contexto que está hablando de los hermanos, de nosotros, de los salvos, no de los impíos. Los impíos sí serán condenados para condenación en el día del juicio. Lo vemos en Apocalipsis 20, si no me fallan los cálculos. Pero el decreto de Dios no anula la responsabilidad humana. Arthur Pink, otra vez, reconoce que la relación exacta entre la soberanía divina y la responsabilidad humana trascienden la comprensión humana. O sea, para la comprensión humana, dice, ¿cómo puedo concebir esto? Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Y sigue diciendo Pink, pero no es contradictoria. Sigue diciendo, él armoniza estas dos verdades
de esta manera en su libro, La soberanía de Dios. Y cito lo que él dice en este libro, La soberanía de Dios. Él dice: Dios ordena todas las cosas, pero no fuerza a los hombres. No fuerza a los hombres a obrar contra su voluntad. Ellos obran voluntariamente y sin embargo el propósito de Dios se cumple exactamente. Así ellos obren como ellos obran, Dios cumple su propósito, su decreto. Me estaba acordando ahora mismo del pueblo de Israel, cuando Faraón, ¿se acuerdan las plagas, todo lo que el Señor mandó? Y dice la palabra que el Señor endureció el corazón de Faraón. Bueno, lo endureció porque el Señor ya sabía que él era malo, que él era un idólatra y no se iba a arrepentir nunca. Pero dice que endureció el corazón de Faraón para que fuera aún más malo de lo que era, ¿no? Y cumplir el propósito de Dios a través de él. Un ejemplo de la malvada intención humana, pero el propósito divino cumplido, que es santo y es bueno, hermanos. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23. Dice: a este, hablando de nuestro Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que vemos ahí, su decreto, su soberanía. Sigue diciendo: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Sí, en la primera parte, pero en la segunda dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Los hombres son culpables por lo que ellos hicieron con Cristo. Ellos son culpables. Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, su muerte fue decretada por Dios. Y fue decretada, hermanos, antes de la fundación del mundo. Era un plan, era su plan redentor. Pero también ahí vemos que los que crucificaron a Cristo actuaron voluntariamente. Ellos actuaron voluntariamente, siguiendo sus propios deseos malvados y pecaminosos. Dios no los obligó a ellos a que lo hicieran, pero Dios sí usó sus acciones libres para cumplir su propósito eterno. ¿Ve? El decreto de Dios. Otro ejemplo que vemos es en Génesis. Bueno, ya lo vimos, la historia de José. Ya hablamos de la historia de José, ya ustedes la conocen, ¿verdad? Y José al final, ¿qué les dijo? Génesis 50:20 otra vez: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, una advertencia muy importante que nos da Pink en este punto. Hay un peligro de irse a los extremos. Y miren lo que dice él, cito: rechazar la soberanía de Dios conduce al orgullo humano y negar la responsabilidad del hombre lleva al fatalismo. Ustedes saben que las religiones falsas piensan en el fatalismo. Por ejemplo, ellos dicen: yo me voy a tirar por esta calle y están pasando muchos carros, tráfico. Y si no es la voluntad de Dios, yo no me voy a morir. Y se tiran, ¿verdad? Ellos piensan así. ¿Pero nos manda eso la palabra del Señor? No. Hay una responsabilidad humana, una parte que nosotros estamos. ¿Dónde nosotros vemos eso también?
En el desierto, Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. No lo puedes tentar. Entonces el fatalismo es eso, ¿no? Piensan de esa manera. No hay responsabilidad en el hombre. Pink rechazó la teología arminiana por negar la soberanía de Dios y la teología hipercalvinista, hay que tener cuidado con eso, por negar la responsabilidad del hombre. Son los dos extremos, la arminiana, hipercalvinista. Hay que tener cuidado. Para Pink, ambos extremos distorsionan la verdad bíblica. Son extremos. Vamos ya en el último punto. Propósito del decreto de Dios. ¿Cuál es el propósito del decreto de Dios? Su gloria. Su gloria. Todo fue creado con este fin supremo, su gloria. Darle gloria a Dios por todo lo que hizo, por todo lo que hace y por todo lo que va a hacer y por todo lo que Él es. Ese es el propósito. Romanos capítulo 11, versículo 36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Está hermoso eso, ¿verdad? Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Usted es de Cristo. Usted es para Él. Y está aquí por Él. Y vive para Él. Aun cuando se equivoca. Aun cuando usted se equivoca. Y yo me equivoco. Si vivimos, dice la palabra, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. O sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:12 nos dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el versículo 14, ahí mismo en el capítulo 1 de Efesios, dice que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo es para su gloria. Pero también, hermanos, para el bien de su pueblo. El bien de su pueblo. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados para la gloria de Dios también. Leamos un par de aplicaciones que están ahí al final y entonces vamos con los comentarios y las preguntas. Número 1, el decreto de Dios es su plan eterno, sabio, soberano e inmutable, el cual ha de suceder para su gloria y el bien de su pueblo. Eso es lo más hermoso, hermanos, que hay. Estamos incluidos en ese plan eterno. Cuando nosotros internalizamos eso, podemos dormir tranquilos, en paz. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. ¿Verdad? Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Mi Padre que me la dio es más grande que todos. Nadie las arrebatará de mi mano. Usted está seguro, segura en Cristo. Punto número 2. Nada ocurre fuera de su plan soberano. Ni bueno ni malo. Esta verdad nos debe llenar de humildad, de confianza, de adoración y de obediencia a su palabra. Si algo nosotros debemos orar, hermanos, es pidiéndole al Señor que nos dé sed de su palabra y claridad para poderla entender y memorizar.
Yo escuché una vez al pastor John MacArthur que una de las formas para uno grabarse las escrituras, las sagradas escrituras, era que usted comenzara con una carta pequeña. Una carta pequeña. ¿Verdad? Vamos a suponer Primera de Juan, que tiene 5 capítulos, por ejemplo. Y usted la leyera y la leyera y la leyera como por 30 días. Dice que eso crea un efecto en su mente que cuando usted piensa en la palabra de Dios, ya usted sabe dónde está el capítulo y dónde está el versículo. Ya usted lo sabe, está aquí, grabado. Es una manera de repetir la palabra del Señor. Por supuesto, meditando en ella, ¿no? Entonces, esa es una buena, un buen tip que le escuché al pastor John MacArthur. Número 3 y por último, hermano. El decreto de Dios debe llenar nuestros corazones de una urgencia por la salvación de los perdidos, sabiendo que el mismo que decreta el fin, ¿qué es el fin? La salvación. El fin, que es la salvación de los perdidos, también ha decretado los medios. ¿Cuáles son los medios? La predicación del Evangelio. Y únale también la oración y el ayuno cuando el Señor se lo indique. Ahí